El mensaje de hoy, de esta semana, es nueva vida, nuevo vivir. Nueva vida, nuevo vivir. Y lo hemos leído en Gálatas 2:20. Me gustaría que leyéramos una vez más Gálatas 2:20, pero como veis ahí en amarillo, naranja, he cambiado algo, ¿verdad? Del versículo bíblico. Me gustaría que cada uno, esta vez al leerlo, en vez de decir lo que pone realmente la Biblia, vamos a cambiar por vive y en vez de Toñín, que cada uno ponga su nombre. Y lo leemos una vez más. Lo leemos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive Toñín, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Deseo que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que lo recibieron en su corazón, nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso tiene un gran significado, porque como hijos de Dios, espiritualmente, ya habéis cambiado. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de vosotros, es lo que quiere decir. Y en Cristo tendréis la victoria. Por eso, desde el momento que hemos aceptado y hemos creído en Jesucristo, ¿qué ocurre? Que yo puedo disfrutar de esta nueva vida y un nuevo vivir. Deseo que las obras de recreación se estén levantando en vuestras vidas. Que este año sea el año donde podáis levantar como esos testigos, como esos guardianes, con esa red espiritual que está conectada con el trono, porque es solo Dios, solo Cristo el que puede solucionar el problema espiritual. Por eso tenemos que estar conectados con el trono. Entonces podremos ser esos guardianes para las 237 naciones. También con el secreto de Cristo podréis experimentar la sanidad. En mi tiempo de concentración y en mi tiempo marcado de oración, podré ser feliz. Y esa felicidad me va a sanar. Con este secreto yo voy a poder sanar las 237 naciones y me podré levantar como ese doctor espiritual. Y también os bendigo para que seáis las personas que testifican a Cristo y sus tres oficios, que hoy también vamos a volver a ver. El verdadero profeta, porque es el camino. Vosotros ya habéis encontrado ese camino. No quiero que viváis como sin camino. En el momento de la duda, ya tengo el camino. ¿Quién es? Cristo. Espera un poco, mírale a Él y verás cómo Él te mostrará el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Él es el verdadero sacerdote. A través de su sacrificio, por su muerte de cruz, Él pagó por todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Y Él es el verdadero Rey, quien vino a destruir la obra de Satanás, rompiendo toda cadena y maldición que realmente me ataba. Por eso en Cristo soy libre. Por eso en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Como cuando hemos cantado la alabanza de, no hoy, pero cuando cantamos la alabanza de Jesús es el Cristo. Cuando yo realmente creo que yo estoy en Él y Él en mí, toda la oscuridad como las olas se desvanecen. Os bendigo para que desde hoy, con este versículo de Gálatas 2:20, podáis realmente empezar a vivir esa nueva vida y nuevo vivir. Vosotros sois hijos de Dios, sois las personas que Dios ha creado para que recibáis respuesta. Si no la recibís vosotros, ¿quién la va a recibir? De verdad, deseo que podáis disfrutar durante esta semana y también durante todo el año y toda vuestra vida como esos testigos de que en Cristo puedo tener esa nueva vida y nuevo vivir. Se ha quedado ahora. Entonces podemos ver que hay un problema espiritual y una respuesta. ¿Cuál es el problema del hombre? No es ni la sociedad, no es ni la cultura, ni siquiera la educación que hemos recibido. Por supuesto que esos ámbitos pueden variar en cada uno de los países. Como ya sabéis, yo que vivo en Corea del Sur, aquí la cultura, la educación es totalmente diferente, incluso los valores que tiene la sociedad. Pero podemos ver que tanto en China como en Japón, en Corea o en Estados Unidos o en Europa, todo hombre que es un hombre, que somos seres espirituales, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que deberían vivir con Dios, pero no viven con Dios.
Están separados. Y dice la palabra de Dios que porque están separados, Dios ni siquiera los conoce. Con que hubiera un camino es suficiente, con que pudieran encontrar ese camino para encontrarse con Dios es suficiente, pero no lo encuentran. ¿Por qué? Desde el acontecimiento de Génesis 3, el hombre quedó en un estado espiritual separado de Dios. Por eso es que no importa ni la ética ni la moral que tengas. Realmente hay gente que tiene muy buenos valores, que son muy buenos de corazón, pero ni el ser bueno, ni la ciencia, ni la ética, ni la moral pueden solucionar el problema espiritual. El hombre, desde que quedó separado de Dios, ciertamente, espiritualmente, murió. Como dijo Dios en su promesa, en su pacto con el hombre, de todo árbol podrás comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron espiritualmente. Por eso es que no importa cuántos se esfuercen espiritualmente en sus ritos, en el sentido de que busquen a Dios con amuletos de la suerte, o con creencias, o supersticiones. Todo eso que es espiritual, por mucho que se esfuercen, no pueden llegar a Dios. ¿Por qué? Su espíritu realmente está muerto y también está atado. Esa idolatría o esas supersticiones, esas creencias, no es la creencia en Dios, sino que son creencias a falsos dioses o falsos símbolos que parece que tienen un poder, y es la obra de Satanás y los demonios. Por eso el problema del hombre es que está separado de Dios. Como consecuencia, como dice en Romanos 3:23, al quedar separado de Dios y no creer en Dios, eso ya es pecado. No me vale con que alguien me diga, no, si yo soy muy bueno. No, es que eso ya es pecado. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no soluciono el problema del pecado, no puedo disfrutar de Dios. Y no hay justo ni uno en esta tierra. Por eso yo necesito un Salvador, alguien que muera por nuestros pecados. Y vemos que el problema del hombre no es otro, sino que Satanás, pues ha estado y está obrando continuamente. Por eso, en Juan 8:44 dice que nuestro padre espiritual es el diablo. Estamos cargados o esclavizados por la obra o la carga espiritual que Satanás nos da. Por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira. Por eso nosotros necesitamos una respuesta. Alguien que pueda venir a librarnos de todo esto. Por eso, como esto es algo que solo Dios puede hacer, Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para salvar a los hombres. Por eso vino como Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Porque estábamos separados, Él vino para abrir ese camino, para guiándonos a Dios, como un profeta que guía el camino. Por eso en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Porque teníamos el pecado, Él vino como verdadero sacerdote a través de ese sacrificio de sangre para librarnos de todo pecado. Por eso, como dice en Romanos 8:2, la ley de vida que hay en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. No quiere decir que vamos a dejar de pecar, sino que ese pecado ya no hay condenación, porque aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación. Esa ley de vida de Cristo, el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz para darnos vida, esa ley te hace justo, te hace libre de toda condenación y maldición que trae el pecado. Por eso el Hijo de Dios no perecerá. Jesucristo vino con toda autoridad para deshacer las obras del diablo. Por eso, como verdadero rey, vino para destruir las obras de Satanás. Este significado de verdadero profeta, sacerdote y rey es el significado de Cristo, que todo creyente debe conocer y disfrutar. Porque si no lo conozco, no podré disfrutarlo. De verdad, nosotros todas las semanas nos reunimos y damos culto a Dios. Cuando damos culto a Dios conociendo a Cristo, ¿qué ocurre? Toda oscuridad se quebranta. Cuando damos culto a Dios conociendo a Cristo, realmente puedo disfrutar del culto. Entonces hay cambio en mí. Cualquier persona tiene las puertas abiertas para venir a la iglesia, ¿verdad? Pero si uno no conoce a Cristo, no se levanta obras. Por eso en el momento que yo creo realmente en Él, las obras
de Dios se empiezan a levantar en mi vida. Por eso, simplemente conociendo a Cristo, doy culto en espíritu y en verdad, como confesamos al principio. ¿Y qué ocurre? Me encontraba débil el domingo, pero al acabar el culto me encuentro con fuerzas. Hoy no estaba con ánimos, pero he podido escuchar el mensaje y mi estado espiritual ha cambiado. ¿Hasta qué punto? Hay una hermana que no tenía mucha victoria esta semana y después de dar culto en espíritu y en verdad, de recibir gracia a través de la palabra entre semana, ¿qué ocurre? Que al día siguiente Dios le abrió una puerta a través de una amiga a través de la cual se le ha podido compartir un poco la palabra de Dios. ¿Ves? Cuando el Hijo de Dios disfruta del culto, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada y las obras de Cristo se empiezan a levantar. Por muy débiles que somos, Dios empieza incluso a usarnos. Por eso, como hemos leído hoy, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que significa Gálatas 2:20? Que junto con Cristo estoy crucificado. ¿Qué significa? Que mi antiguo yo ha muerto en esa cruz con Cristo, que yo estaba atado o esclavizado o sufriendo por problemas espirituales, pero yo he muerto con Cristo, ese antiguo yo, el cual no tenía respuestas, el cual estaba afligido por problemas espirituales o el cual no tenía los ojos espirituales abiertos a un mundo espiritual y como consecuencia estaba siendo engañado, ese antiguo yo ya muerto en la cruz, junto con Cristo ha sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que he muerto con Cristo para vivir de nuevo con Cristo. Es otra vida completamente diferente. Por eso el título de hoy, Nueva vida, nuevo vivir. Os bendigo para que comencéis este nuevo vivir. Por eso, desde el momento que he recibido a Cristo como mi dueño y Señor, he sido libre de todo el pecado y muerte. Por eso no os preocupéis. Es que no hay ningún problema para el Hijo de Dios. Toda maldición y consecuencia del pecado ya ha sido perdonada. Hemos sido libres de todo ello. Incluso Dios nos ha dado la vida eterna. Porque por cuanto Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos creído. Cuando nos aferramos a Cristo, ni siquiera la muerte es un problema para nosotros. Ya Dios ha preparado una vida eterna para nosotros. Con Cristo soy juntamente crucificado. Quiere decir que soy libre del respaldo del infierno, que yo tengo autoridad para quebrantar el poder de Satanás, para quebrantar el engaño de Satanás. Por eso vosotros que os estéis levantando por toda España, por todo el mundo, es lo más importante. Por eso el encuentro con las personas que creen en Cristo y le conocen es el encuentro más importante. De verdad, a los ojos de Dios, incluso a los ojos de Satanás, que podáis estar aquí conectados dando culto a Dios, es el tiempo más importante de la semana. ¿Por qué? Con Cristo he sido juntamente crucificado, para vivir con Cristo de nuevo como testigo, siendo libre de toda influencia del infierno. A Satanás o a la obra de los demonios, porque le digas que se vayan, no se van. Él solo teme a Cristo. Por eso que vosotros tengáis la conclusión en Cristo es la mayor bendición de todas. Con Cristo sois libres de toda autoridad de Satanás y del infierno. Podéis orar y bendecir la nación. Podéis orar y bendecir también a vuestra familia, a vuestros hijos. Como hijos de Dios tenéis esa autoridad. Os ha librado de toda autoridad de Satanás. Por eso es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Recordar esto es Gálatas 2:20, que es que yo, mi antiguo yo, ha muerto con Cristo para vivir de nuevo con Cristo. Por eso, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? En Gálatas 2:20, nueva vida, nuevo vivir. ¿Qué significa esto? Así cuanto yo muero en Cristo, podré conquistar. Y de verdad que espiritualmente hemos muerto con Cristo y hemos resucitado. Somos hechos nuevos, hechura nueva. Somos esas criaturas, nuevas criaturas en Cristo. Espiritualmente de verdad que es así. Entonces, así como yo muero en Cristo, podré conquistar en mi vida personal, familiar, pareja, negocios, etc. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no me funciona, ¿verdad?
hemos aceptado a Cristo, pero ¿por qué yo no tengo respuestas? ¿Por qué no entiendo el plan de Dios para mi vida? Dios, pues tú me has salvado para tenerme así, tú me has salvado para que yo tenga este tipo de vida. ¿Por qué no entiendo por qué Dios obra de esta forma o de la otra forma? ¿Alguno tiene estas preguntas? De verdad, os bendigo para que entendáis bien Gálatas 2:20. Yo tengo que morir. Si yo no muero, si todavía estoy aferrado a lo que yo quiero, a mi deseo, y vivo, aunque he recibido a Cristo sinceramente, porque todo lo hemos hecho, si yo no dejo de lado o tiro, me deshazgo de aquello que no es el Evangelio que está en mi vida, eso me va a tener atado y me va a impedir disfrutar de realmente el plan y la bendición que Dios ha preparado para mi vida. Por eso podemos ver a través de la Biblia el tiempo del pueblo de Dios que pasó en Egipto como esclavos. Y al salir de Egipto, un día Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo, pero la gente no tiraba su antigua naturaleza de esclava del tiempo que pasaron en Egipto. Y eso es lo que les impedía recibir respuestas. Por eso estuvieron 40 años dando vueltas hasta que todos murieron y la nueva generación entró a Canaán. Dios desea que salgamos de la antigua naturaleza. Dios desea que vivamos una nueva vida y un nuevo vivir. Por eso el pueblo de Dios, que había vivido por tantas generaciones como esclavos, salieron porque Dios los libró. Y mira que vieron que el Mar Rojo se abrió y cruzaron por tierra seca. Vieron como el río Jordán se abría también. Jericó era derrumbada. Todos los milagros que Moisés daba ahí a una roca y salía agua. Vieron todo lo que ocurrió, las 10 plagas. Fueron testigos del poder de Dios. Tenían fe en Dios, pero no podían tirar su antigua naturaleza. Y eso les impedía recibir respuesta. Por eso yo me di cuenta. Esos creyentes que se quejaban continuamente y hablaban incredulidad, realmente no querían a Dios. Querían vivir mejor y tenían el temor a Faraón. Esa era su antigua naturaleza. Y por eso no podían disfrutar del plan de Dios. Os bendigo para que en el día de hoy podáis echar toda naturaleza antigua. Yo soy hijo de Dios, soy creyente, Él está conmigo y me guía, me responde, me cuida y me ha llamado para cumplir su plan. Os bendigo también para que podáis tirar el tiempo del desierto. ¿Esto qué es? Mi arrogancia. Fue el tiempo para experimentar el Evangelio. El tiempo del desierto fue el tiempo durante el cual ellos pudieron experimentar el maná, la torre, o sea, la columna de fuego cuando tenían frío, las nubes, veían el Evangelio, el amor de Dios sobre sus vidas. Pero todo eso que ocurrió en el desierto, ¿para qué fue? Como dicen Deuteronomio 8:2 y el 3, dice que todo eso Dios lo permitió, todo lo que ha pasado, los problemas que tuvieron y situaciones a las que se enfrentaron, aconteció por lo que dice aquí en este versículo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, donde también para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios les hizo permitir pasar por esas dificultades, por esas pruebas, ¿para qué? Para que tuvieran una conclusión en su vida. Realmente necesito la palabra de Dios. Necesito vivir con mi fe depositada en Cristo. Seguro que en vuestras vidas habréis pasado crisis o dificultades. Dios ha permitido todo eso para que establezcáis esos pilares, esas columnas a través de las cuales Dios va a empezar a edificar vuestra vida. Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, Jesucristo, le contestó y le dijo que sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Dios quiere y ha permitido todas esas situaciones. ¿Para qué? Para que le experimentéis a Él y para que depositéis vuestra fe en el culto. Lo que estáis experimentando, yo que hablo con vosotros, me doy cuenta, Dios os está haciendo experimentar el Evangelio. ¿Por qué? Es el comienzo. Y esta iglesia es la iglesia para hacer la evangelización del mundo. Dios lo va a hacer a través de nuestra vida, los remanentes y más gente que se va a unir. Por eso es importante que primeramente vosotros, ahora que estamos empezando,
que pongáis vuestra fe, la depositéis en estos pilares de fe tan importantes. El culto. Cuando tengo victoria en el culto, tengo victoria en mi vida. Fíjate, qué pilar tan importante. Así que cuando os sintáis mal, vais a buscar a Dios en el culto, porque ahí recibís el consuelo. Ya lo estáis experimentando. Cristo es la solución al problema espiritual. Os bendigo para que tengáis ese pilar firme. El poder de la oración. Cuando oro Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Dios me responde. Tengo la autoridad y la identidad de hijo de Dios y la autoridad para quebrantar el poder de Satanás. ¿Qué pilares tan importantes? Un hijo de Dios o un soldado de Cristo, sin conocer esto, realmente está perdido. No podrá tener victoria en la batalla espiritual. Dios os está haciendo pasar por todas estas situaciones, pero no es un problema. No desmayéis. Esforzaros, ser valientes en la gracia, no en otra cosa. No es que tengáis que hacer nada. Dar gracias a Dios. Y Dios, estoy seguro que vais a ver su gloria en vuestras vidas. El tiempo del desierto, incluso con columna de fuego cuando tenían frío, con nubes cuando tenían calor para que refrescara. Pero ellos, ¿qué? Estaban obsesionados con el maná. Dios, danos más maná y más maná. ¿Qué es eso? No tenían una fe en la promesa de Dios. Ni siquiera les importaba el plan de Dios. Vivían con el yo. Yo quiero más y más. Que tú nos estás viendo a Canaán, sí, lo que quieras. Pero a mí dame mi respuesta. A mí dame más maná y más. Vivían con este corazón. Os bendigo para que no seáis como estas personas, sino que seáis las personas que han muerto junto con Cristo. Ese antiguo yo, mi respuesta, mi plan. Es que Dios sabe lo que necesitas. No te tienes que preocupar por eso. Tu dificultad, Dios la conoce incluso mejor que tú. Hay una razón por la que Dios te la ha dado. La enfermedad, hay una razón por la que Dios te la ha dado. No te preocupes, en el momento que tú tengas la conclusión en Cristo, es que Dios te puede quitar hasta la enfermedad. Es que eso no es nada para Él. Si Él dijo, hágase la luz y se hizo, no te preocupes por eso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Sé ese creyente que camina dentro de eso. Para eso, yo me tengo que deshacer de ese tiempo como que andamos en el desierto. Pero es que necesito dinero, es que necesito esto, necesito un trabajo nuevo, necesito lo otro. Deshazte de eso. Eso es el desierto. No te preocupes de eso. Todo eso es el momento y el lugar, la situación que Dios va a usar para que experimentes a Cristo, para que le experimentes a Él que está vivo. De verdad, os bendigo. Es un mensaje muy importante que tenéis que entender. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Tira mi yo, porque mi plan no es mejor que el de Dios. Tendrán buenas intenciones, pero de verdad que estamos muy limitados. Como dice el pastor Ryu, con que nos tape la nariz es que nos morimos. Así de fácil, ¿no? Dios lo tiene todo bajo control y te conoce. Desde antes, desde el vientre de tu madre ya te conocía. Te puso nombre. Mío eres tú, oh Jacob, oh Israel. Yo te formé, yo te redimí. Dios vino a buscarte. Tú no viniste a buscarle a Dios. Él vino a buscarte cuando más le necesitabas y te salvó. ¿Para qué? Para que tengas una nueva vida, un nuevo vivir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti y un plan que va a cumplir a través de ti. Por eso tira mi yo. Todo creyente, de verdad, que no recibe respuestas, como he dicho, que está atrapado, que no entiende el plan de Dios, es porque está mirando a su yo, en lo que yo quiero, mi deseo, mi respuesta. No es que sea malo, sino que eso no te va a hacer descubrir realmente lo que Dios ha preparado para ti. Dios es bueno. Dios te ama. Y dice la palabra de Dios que aun siendo nosotros malos y débiles como somos, sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y se lo damos. ¿Cómo no lo va a saber Dios que está en los cielos, el Creador, lo que realmente es bueno para nosotros? ¿Y cómo Él no nos lo va a dar? Por eso, también en Mateo 6 dice la palabra de Dios que no te preocupes y no pidas por el comer, ni el beber, ni el qué vestir, porque Dios lo conoce todo. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, el comer, el beber, el trabajar, el dinero que necesitas, todo eso te será añadido. Pero primero,
Busca el reino de Dios y su justicia. Si nosotros tenemos esto claro, ya nuestro título de oración es diferente. ¿Por qué? Yo necesito disfrutar de Cristo. No necesito un nuevo trabajo. Dios te va a dar el nuevo trabajo. No te preocupes cuando en el mejor momento. No te preocupes. ¿Qué es lo que necesito en este momento? Disfrutar de Cristo. Que haya palabra en mí. La palabra es lámpara a mis pies. Si no tengo palabra es cuando se vuelve todo oscuro. Dios, ¿por qué ocurre esto en mi vida? Dios, ¿por qué obras de esta forma? No entiendo por qué haces esto. La característica de ese creyente es que ha perdido la palabra. A mí, como pastor, yo tengo que tomar decisiones. Y hay momentos donde me tengo que parar a recibir la guía de Dios. Vamos a hacer algo, un proyecto de la iglesia, o vamos a tomar una dirección, o ocurre cualquier acontecimiento. Yo me paro delante de Dios. Espera, no voy a hacer nada. No voy a decir nada todavía. Vamos a orar. Y yo espero hasta que Dios me da palabra. Y hay un momento que la palabra de Dios me habla, acorde a esa situación. Entonces, con seguridad, porque sé que viene de Dios, puedo decidir. Qué fácil. Porque esa es la decisión correcta. Eso es lo que Dios había preparado y decidido. Por eso os bendigo para que seáis las personas que podéis tirar mi yo. No os preocupéis, ora delante de Dios. Dios, ¿qué tengo que hacer con esto? Mi negocio, Dios, guíame. Y espera la palabra de Dios y disfruta de la palabra de Dios. De verdad, no te preocupes. Bueno, hoy el domingo es que no he recibido mucha gracia. No te preocupes, hasta eso no es un problema. Es que hoy, esta semana, no sé qué título de oración coger. No cojas título de oración. Está bien, vuelve a escuchar la palabra. Disfruta del culto. Deja de un lado tu pensamiento, tu plan y pon a Dios en primer lugar. Y verás como Dios te va a ir guiando y vas a vivir esa vida nueva y ese nuevo vivir. Ya estoy acabando. La conclusión. Por eso en nuestras vidas se tiene que levantar el movimiento de oración. Se tiene que levantar el movimiento de evangelismo. Hay algo que nosotros hacemos muy bien, todo el mundo. ¿Qué se nos da también? Que aunque recibimos gracia el domingo, enseguida ya el lunes vuelvo a concentrarme en mí. Vuelvo a concentrarme en lo material. Vuelvo a concentrarme en aquello que el mundo llama éxito, pero que no es éxito, pero que parece que yo lo necesito para que todo el mundo diga, jolín, qué bien vives. O para que todos digan, ay, es que Dios parece que te bendice mucho. Todo eso es falso, de verdad. Y eso lo hacemos muy bien, sin darnos cuenta. El domingo recibo mucha gracia en el culto. Cogemos títulos de oración, de verdad, con evangelio. Pero ya el lunes me vuelvo a concentrar en mí, lo que yo necesito, mi plan, mi respuesta. Os bendigo para que podáis desechar eso. ¿Cómo lo puedes desechar? Esa es la conclusión. El movimiento de oración. No es la oración, movimiento de oración. Si yo no oro, no pienso en Dios. Si yo no oro, no me pongo delante de Dios. ¿Y qué ocurre? Si yo no oro, me voy a lo físico, porque pierdo lo espiritual. Por eso la oración es importantísimo en el creyente. Y no es orar mucho o poco, sino es orar con la palabra que Dios me ha dado, con el mensaje que Dios me ha dado. Os bendigo para que podáis empezar a hacer esa oración con un segundo al día al levantarte y otro antes de dormir. Con 1 minuto, 5 minutos, lo mejor. 5 minutos donde pueda revisar mis notas al comenzar el día y después al acabar el día. Y ya la concentración va a cambiarte. Necesito ese tiempo de oración marcado, donde puedo comprobar mi estado espiritual. Por eso yo cuando marco mis tiempos de oración y me pongo delante de Dios, ¿qué está ocurriendo? Me estoy chequeando, me estoy comprobando mi estado espiritual. Y la bendición del creyente es que tiene que estar su estado espiritual conectado con el trono. Con el trono, esa palabra la utilizamos mucho, ¿verdad? Porque es la corriente del mensaje ahora. El trono de Dios, que sobrepasa tiempo y espacio. ¿Por qué? Lo que hemos visto en la escuela de Evangelio. Solo Jesucristo puede quebrantar la oscuridad. Podemos tener buenos estilos de vida, pero es que eso no es la respuesta. Yo tengo que tener un estado espiritual conectado con el poder de Dios, con la obra de Dios, con el plan de Dios.
entonces podré realmente disfrutar del Evangelio. Ha dicho el pastor Río esta semana, 24 horas. El que disfruta de la concentración y la oración 24 horas descubrirá la verdadera felicidad. Y de verdad que es así. Por eso, a través de mi tiempo marcado, aunque no me salga bien, porque nuestra naturaleza es que no nos sale bien, pero a vosotros y a mí también. Por eso yo necesito este tiempo, porque no me sale bien, porque ya duermo, me levanto y sigo otra vez pensando en mí o en lo material que me oprime, lo que necesito, porque hace frío o hace calor. De verdad que nos pasa eso. Pero a través de mi tiempo marcado, ¿yo qué hago? Miro a Cristo, miro el Evangelio, me conecto con esa bendición del trono que obra. Por eso os bendigo para que disfrutéis de esa bendición del trono que sobrepasa tiempo y espacio. Si oráis 5 minutos, ya el ambiente va a cambiar. En vuestra vida va a cambiar vuestro estado anímico, emocional, va a ser regular. Eso es el estado espiritual. La gente que tiene muchos altibajos, es el estado espiritual. Con el tiempo de la oración, ese ambiente espiritual, realmente vais a recibir esa respuesta. Para ser esos guardianes, esos doctores, esos embajadores, como los que hablamos. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo llegar a esa verdadera felicidad? A través de la concentración, en la palabra y en oración. Por eso mi tiempo de concentración más mi oración a tiempo marcado. ¿Cómo tengo que orar? Soy salvo, soy hijo de Dios, libre de toda esclavitud de Satanás. Confesarlo. Cuanto peor os sentáis, Dios, todo engaño de Satanás que me trae sufrimiento, que sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Tú lo has quebrantado todo en la cruz. Este problema me sobrepasa, te lo encargo a ti, Señor. Encárgate tú de mi esposo o de mis hijos. Dios, yo no puedo o no sé hacerlo mejor, pero es que tú viniste a mí, tú eres mi Salvador. Dios ha prometido que va a estar contigo. Dios está conmigo y me guía en este momento y a lo largo de toda mi vida. Confesarlo. Con ese tiempo vais a ver que de verdad es así. En este momento, obra con tu Espíritu Santo, establece tu reino en este lugar y vais a recibir paz. Bendíceme para seguir lo que tu palabra me dice. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjate qué oración. Simplemente orar recordando el Evangelio. No sé cómo hacerlo. Tenéis la oración marcada. Aún así, no lo sé. Escribirme. Yo lo mando. ¿Cómo puedo tener una oración todos los días? Tenemos el diario de oración. En el diario de oración, los que lo habéis leído lo sabréis, hay un pequeño mensaje que es un contenido. Se lee en 3-5 minutos. Y al final, el último párrafo suele ser una oración. Pues justo esa oración, todos los días, hacerla. Y veréis cómo vais a recibir paz. Veréis cómo el reino de Dios se establece. Entonces, hasta los no creyentes que están alrededor vuestra, lo notan. El ambiente con mi pareja empieza a cambiar. El ambiente en mi familia, en mi oficina, en mi puesto de trabajo, empieza a cambiar. ¿Por qué? Sois hijo de Dios, sois luz. Y en el momento que se enciende una lámpara, ahí toda la oscuridad de esa habitación se quebranta, desaparece instantáneamente. Os bendigo para que seáis ese tipo de creyentes. Muy bien. Pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque en Cristo podemos vivir esta nueva vida y nuevo vivir. Bendícenos, Señor, para que, como dice en Gálatas 2:20, realmente mi antiguo yo muera en esa cruz con Cristo, para vivir en Cristo disfrutando de todo aquello que tú has preparado para nuestras vidas. Que sea la semana de esta respuesta en la vida de cada creyente y que se puedan levantar con esa bendición del solo Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.